Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández, bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. En el último año, exactamente desde septiembre del año pasado, Israel ha llevado a cabo lo que ellos llaman golpes de decapitación, que consiste en intentar eliminar a la cúpula dirigente del Estado o de la organización enemiga. En septiembre de 2024 fueron a por Hezbollah, después de la enésima invasión del sur del Líbano por parte de Israel. La aviación israelí consiguió matar al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nasrallah se encontraba en el sótano o en un búnker situado bajo un edificio de apartamentos. Y los aviones israelíes arrojaron una gran cantidad de bombas de 1 tonelada que destruyeron por completo, creo que eran 6 inmuebles de apartamentos, y lograron penetrar hasta el lugar donde se encontraba Nasrallah. Para ejecutar un golpe de estas características, según lo dice el mismo Mossad, el servicio secreto israelí, las claves son 3. Tener la capacidad operativa, en este caso los aviones y las bombas que se utilizaron en el ataque. Tener la tecnología para desarrollar las armas adecuadas para cada caso. En este caso, bombas con gran poder de penetración. Y principal es la inteligencia. Es conocer el lugar y saber la hora exacta a la que Nasrallah iba a estar allí. Si algo demostró la última campaña israelí contra Hezbollah, es que el Mossad está profundamente infiltrado en esta organización. ¿Y por qué razones? Bueno, porque Líbano es un país pequeñito, porque Hezbollah no controla ninguna parte significativa del territorio libanés, y porque en Líbano conviven musulmanes chiíes, musulmanes suníes, cristianos y algunas facciones, algunos grupos como la Falange libanesa son aliados de Israel, aliados desde hace mucho tiempo. Entonces, la infiltración en Hezbollah, digamos que no es ninguna tarea sobrehumana. Y la extensión de este fenómeno lo demostraron cuando hicieron estallar simultáneamente una serie de personas que previamente habían logrado que Hezbollah adquiriese y que habían sido manipulados. Se les había introducido explosivos para hacerlos estallar todos por control remoto en el momento adecuado. Claro, lo que era imposible de controlar era la ubicación del Busca en aquel momento y el rango dentro de Hezbollah que tenía la persona que lo estaba manipulando, si es que alguien lo estaba manipulando. Poco después llegaron a cabo otra operación de las mismas características, donde lo que explotaba eran otro tipo de aparatos de radio, creo. Después de la muerte de Nasrallah, otro ataque israelí terminó con la vida de Safi el-Din, que era familiar de Nasrallah y su presunto sucesor dentro de la organización. Pero no solo eso, muchísimos cuadros dirigentes de Hezbollah, no solo la cúpula, incluso cuadros medios, fueron también asesinados. ¿Cuál era el objetivo de Israel en esta operación? Si era debilitar a Hezbollah, pues lo consiguieron. Si era terminar con la organización, destruirla, eso todavía está por ver. El gobierno libanés, que es enemigo de Hezbollah y enemigo de Irán, y que profesa grandes simpatías hacia los Estados Unidos y hacia Israel,
ha sido presionado para que proceda a desarmar a Hezbollah. Hay muchísimas dudas de que esto sea factible. Hombre, en un plano teórico, es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia en un país y el Estado no debería permitir la existencia de grupos armados. Pero en un país como Líbano, el Estado primero es bastante débil, segundo ha demostrado su incapacidad para defender el Líbano de los ataques de Israel. El Líbano carece de defensas aéreas y el gobierno carece también de voluntad para enfrentarse a Israel. Y en casos en los que, en otras ocasiones en las que los israelíes han entrado en el Líbano, la única oposición que han encontrado ha sido la de Hezbollah. El gobierno como que se ha mantenido neutral. Si es que un gobierno puede mantenerse neutral cuando su propio país está siendo atacado por un país extranjero. Hezbollah ha quedado debilitado no solo por los ataques israelíes, sino también porque el gobierno de Assad en Siria ha caído y ha sido reemplazado por el gobierno de al-Julani o al-Shara, que aunque sea un antiguo miembro de Al-Qaeda, un islamista radical, pues ha demostrado que es un títere de los Estados Unidos y también que no tiene ninguna intención ni ninguna voluntad de enfrentarse a Israel. Entonces, las rutas de aprovisionamiento de Hezbollah han quedado cortadas. Sin embargo, entregar las armas en el contexto libanés sería suicida. Ya el ejemplo de Gaddafi demostró lo que les ocurre a quienes se desarman voluntariamente. Sin duda, la operación de decapitación más espectacular fue la llevada a cabo contra Irán en junio de este año. Los israelíes consiguieron matar como a 30 militares de alto rango de iraníes y a una decena de científicos nucleares. Por supuesto, estas operaciones, tanto la de Hezbollah como la de Irán, requieren muchísimo tiempo de preparación. En el caso iraní, según se dice, se habían concentrado en los choferes y guardaespaldas de las personas a las que querían eliminar. Y habían intervenido sus teléfonos, habían buscado sus perfiles en redes sociales, etcétera, etcétera, hasta que llegó el momento de golpear. Sin embargo, en muchos casos, como en el de los científicos, lo que hicieron directamente fue destruir la residencia, el inmueble donde vivía esta persona, asesinando al mismo tiempo a toda su familia, a todos sus vecinos. Todo esto formaba parte de una operación de muchísima envergadura, donde, por ejemplo, los israelíes habían logrado construir una fábrica de drones clandestina dentro de Irán. Irán es un país muy, muy grande y donde viven muchos extranjeros, entre ellos muchos refugiados afganos, entre los que el Mossad pudo reclutar una cantidad de agentes. Este ataque contra Irán tuvo éxito. Bueno, depende de cuál fuera el objetivo. Si el objetivo era provocar un cambio político en Irán, era al destruir al gobierno, crear el caos y facilitar el acceso al poder de otras personas, pues esto fue un fracaso. Por el contrario, se produjo un gran movimiento en Irán de solidaridad con el gobierno y de rechazo hacia el ataque israelí. En Irán existen muchísimas personas que no comulgan con los valores, con los principios de la República Islámica. Pero incluso estas personas, en su mayoría, respaldaron al gobierno cuando vieron lo que les estaba haciendo
Israel. Si el objetivo era provocar la intervención de los Estados Unidos, implicar a los Estados Unidos en una guerra contra Irán, como paso previo al cambio político, al cambio de régimen, tampoco esto funcionó, porque los Estados Unidos intervinieron en la guerra un solo día, de cara a la galería, para inmediatamente alcanzar un alto el fuego y el presidente Donald Trump colgarse los galones de que por una parte había destruido el programa nuclear iraní y por otra parte había logrado un alto el fuego entre Israel e Irán y ponerse otra medallita de cara a su aspiración al premio Nobel de la Paz. Si el objetivo era destruir el programa nuclear iraní e impedir que Irán se dotase de la bomba atómica, pues es muy dudoso que el ataque de Israel haya sido útil para este fin. En primer lugar, porque incluso Tulsi Gabbard, secretaria de Estado de Inteligencia de los Estados Unidos, manifestó que Irán no tenía ningún programa nuclear militar activo. Muchos expertos coinciden en que los ataques tanto de los Estados Unidos como los de Israel pues han retrasado quizá el programa nuclear civil de Irán, pero no han logrado de ningún modo ponerle fin. Y antes Irán colaboraba con la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, pero los iraníes aseguran que la identificación y el asesinato de sus científicos nucleares no habría sido posible sin la colaboración de la OIEA. Ha cesado, ha terminado su colaboración con esta agencia y no le permite el acceso a sus instalaciones. Recordemos que la guerra duró solo 12 días y eso fue porque después de 12 días Israel estaba al límite de sus capacidades. Israel sufrió daños muy serios en sus infraestructuras a causa de los misiles iraníes, lo que es más grave. Gastó muchísimos de sus misiles antiaéreos interceptando drones y misiles iraníes y no podía reponerlos a corto plazo, de forma que cuando los Estados Unidos intervinieron y impusieron el cese de la guerra, Israel aceptó de mil amores. Muy recientemente, Israel ha intentado la misma jugada contra los hutíes de Yemen. Ha atacado una casa en un barrio residencial de Sanaa, la capital de Yemen, donde estaba reunido el gobierno de Yemen. Cuando digo de Yemen, quiero decir el gobierno pro-hutí de Yemen, porque Yemen es un país en guerra civil, por lo tanto con dos gobiernos. Ha matado al primer ministro Ahmed al-Rahawi y a otros miembros de su gobierno. Vamos a hablar un poco de los hutíes. Los hutíes tienen una triple identidad. Tribal, pertenecen a la tribu hutí, que es una tribu del norte de Yemen. Religiosa, son musulmanes chiíes de la escuela saidí, la escuela jurídica saidí, y una identidad política. Forman parte de un movimiento político que se llama Ansar Allah. Este señor, el primer ministro asesinado, Ahmed al-Rahawi, como su apellido lo indica, no era un hutí, era un miembro de la tribu Rahawi, que es una tribu del sur de Yemen, de una zona que no controlan los hutíes. No era un chií, era un musulmán suní. No era un militante de Ansar Allah, sino que militaba en otro partido político aliado de Ansar Allah. ¿Y por qué era primer ministro? Bueno, porque este puesto
normalmente lo ocupa una persona de sus características, una persona que su identidad se diferencia de la de los hutíes para mostrar que el gobierno que preside es un gobierno yemení, es un gobierno de unidad nacional y no un gobierno sectario. Pero es un gobierno que en realidad pinta poco, porque tienen las palancas del poder político y militar. Para empezar, el líder supremo, que es Abdelmelik al-Houthi, que por supuesto no estaba en esta reunión. Y luego el presidente del Consejo Político, no el primer ministro, sino el presidente, que, si mal no recuerdo, se llama Al-Mashar. Es un hombre emparentado por matrimonio con la familia de Abdelmelik el-Houthi. Otros personajes claves de la cúpula de poder político son el jefe del Estado Mayor del Ejército, Al-Gamari. Ninguno de estos estaba en la reunión. Los ministros fallecidos son los ministros de Sanidad, Enseñanza, personas con responsabilidades meramente civiles. Pues este golpe ni siquiera ha rozado la verdadera cúpula dirigente de los hutíes, que son personas a las que no pienso yo que se les ocurra acercarse por Sana, la capital, y que normalmente están en las regiones montañosas del norte. Una reacción muy curiosa de los hutíes después del atentado ha sido entrar en algunas agencias de la ONU, en Sana, de la UNICEF y de no sé qué otras agencias, y detener a varios empleados. ¿Y esto por qué? Pues porque están convencidos de que los agentes del Mossad, que han proporcionado a Israel la información necesaria para el asesinato de al-Rajawi, pues son miembros de estas agencias. Vaya, como pasó en Irán con la OIEA. Sin embargo, en las regiones rurales y concretamente en la provincia de Saada, en el norte de Yemen, donde la tribu Houthi es mayoritaria, no creo que por allí se les ocurra ir a los miembros de estas agencias o les permitan ir, y que en el remoto caso de que tuviesen alguna posibilidad de obtener la más mínima información sobre el paradero de los dirigentes hutíes. De forma, no hay ninguna duda de que esta operación de Israel ha sido la menos exitosa de las tres de las que hemos hablado. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si les ha gustado el vídeo, pues dejen ustedes constancia. Y si no están suscritos a mi canal, les agradecería muchísimo que lo... Hasta